para nuestros increíbles espectador en venganza perfecta, nos encantaría saber d'este que parte del mundo no acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La silla de vinilo en el consultorio del docteur Moral erant del tipo que se pegaban a las piernas en verano. Jem Calderón había estado sentado en una durant 20 minutos, le nando formulario sobre antecedentes médico-familiar, pregunta que ahora parecían escrita en un idioma extranjero. Su mano temblaba ligeramente mientras marcaba la casillas de consulta para vasectomía, aunque el procedimiento en sí parecía una formalidad ahora. A los 42 años, Jem tenía elo que la mayoría la maría una vida completa, Treillo Diego, de 15, Carla, de 13, y Mauricio, de 8, una casa cómoda en los suburbios de Guadalajara, en una zona tranquila de Zapopan, y 20 años con su esposa, Marina. Dirigia una empresa de arquitectura de tamaño mediano en el centro, diseñando edificios que perdurarían más que él. La vasectomía era algo práctico, los embarazos difíciles de Marina, la presión que Treillo ejercían sobre su finanza y el simple hecho de que su familia se sentía completa. Sir Calderón? La voz de la enfermera lo sacó de su pensamiento. El doctor lo verá ahora. El doctor Moral era un hombre delgado de unos 60 años, con lente de montura metálica y la expresión perpetuamente preocupada de alguien que daba demasiada mala noticia. Estrechó la mano de Jem con sus dos manos, un gesto que inmediatamente encendió las alarmas. Jem, gracias por venir. Por favor, sientat. ¿Hay algún problema con el procedimiento? Preguntó Jem, acomodándose en la silla frente al escritorio. Sé que es riesgo, pero Marina y yo hemos discutido. No se trata de la vasectomía. El doctor Moral sacó una carpeta del cajón de su escritorio, la abrió y luego la cerró de nuevo sin mirar el contenido. Le garon los resultados de tu análisis de sangre. El panel estándar que realizamos antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Los dedos del médico tamborilearon una vez contra la carpeta. Jem, necesito decirte algo, y no es una manera fácil de decirlo. Según tu resultado, es estéril. Azoospermia, ausencia total de espermatozoides. Los marcadores suggirán que esto es congénito, lo que significa que has sido así toda tu vida. Las palabras parecían llegar a los oídos de Jem separada de su significado. Estéril. Toda la vida. Las escuchó, las entendió individualmente, pero no podía hacer que formaran un pensamiento coherente. Eso es imposible. Tango Treillo. La expresión del doctor Moral se mantuvo firme, una mezcla de simpatía profesional con algo que parecía lástima. Isla prueba 2 veces. Incluso la envié a otro laboratorio. Jem, esto seguro de los resultados. El consultorio de repente se sintió más pequeño, el era más denso. La mente de Jem corrió a través de las posibilidades, error médico, muestra contaminada, alguna condición que se desarrolló y se resolvió por sí sola. Pero la cara del doctor Moral le decía que esta no era respuesta que encontraría. ¿Qué tan seguro? Se escuchó preguntar Jem. Absolutamente. La palabra quedó suspendida entre lo como la hoja de una guillotina. Jem se puso de pie sin querer, su pierna moviéndose en piloto automático. Necesito un poco de air. Jem, espera. Pero ya estaba fuera de la puerta, pasando la estación de enfermera, a través de la sala de espera donde una pareja joven estaba llenando los mismos formularios que él. Las mismas mentiras. El estacionamiento se extendía ante él, acre de asfalto quemado por el sol que ondulaba con el calor de la tarde tapatia. Se sentó en su auto durant 10 minutos antes de que sonara su teléfono. El nombre de Diego apareció en la pantalla. Papa. La voz de su hijo estaba tensa, estrozada de una manera que cortó a través de la espiral de Jem. Papa, tienes que venir a casa. Mamá, ella está. Ella no está obligando. La nea se cortó. Jem intentó devolver la llamada. Directo al buzón de voz. Intentó el número de Marina. Lo mismo. Un mensaje de WhatsApp a Diego no se entregó, el mensaje quedó colgando en el limbo digital con un pequeño reloj gris. Algo andaba muy mal. Condujo por instinto,
sumante dividida entre la relation del docteur Moral y la lamada de Panico de Diego. El viaje de 15 minutos a casa Tomo Ocho. Appena registró haber pasado un semáforo en rojo o haber cortado el paso a un camión de reparto. La casa de los Calderón estaba en una tranquila calcerada, una casa estilo colonial moderno de 2 pisos con détal en contra que Marina había insistido en remodelar la primavera pasada. El propio diseño de Gem, construido hace 12 años cuando Carla era todavía una bebé. Ahora se veía diferente de alguna manera, como una palabra familiar repetida hasta que perdía todo significado. La bicicleta de Diego yacía de costado en la entrada, la rueda trasera un girando ligeramente. Los zapatos de Carla estaban esparcidos por la puerta principal, que estaba abierta. El ritmo cardíaco de Gem se aceleró. Subió los escalones de la entrada de dos en dos. Diego. Carla. La sala de estar parecía como si hubiera pasado un tornado, cojin del sofá en el suelo, marcos de foto boca abajo. La mesa de centro empujada contra la pared. Pero era el silencio lo que más lo ponía nervioso. Sin televisión, sin música, nada del caos ambiental que venía contre Nino. Mauricio. Marina. Un estruendo vino de arriba. Gem corrió escalera arriba, subiendo los escalones de tres en tres. La habitación de Diego. La puerta estaba cerrada con llave. Diego, abre. Papa. La voz de su hijo sonaba ahogada. Ella está. No la dejes. Otro estruendo. Est acompañado por el grito de Carla. Gem lanzó su hombro contra la puerta. El marco se astilló pero aguantó. Segundo golpe. La cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. La esonante no tenía sentido. Diego estaba parado frente al closet, con los brazos abiertos, protegiendo algo o a alguien. Su labio sangraba, su camisa estaba rasgada. Carla estaba sentada en la cama sosteniendo a Mauricio, ambos llorando. Marina, su esposa, estaba parada en el centro de la habitación sosteniendo el bate de béisbol de Diego, con los nudillos blancos alrededor del mango. Su cabello estaba despenado, su ojo salvaje con algo que Gem nunca había visto en 20 años de matrimonio. Rabia? Tal vez. O miedo. Marina, ¿qué demonio? Lo saben dijo ella, su voz plana y fría. Lo saben todo. Saben que. Baja el bate. Noela elo apunto hacia él como un arma. No te atreva a actuar como inocente. Si tu cara cuando le gasta casa. El médico te elo dijo, verdad? La habitación se inclinó. Gem se agarró al marco de la puerta. Como tu. Lo sé desde hace 16 años dijo Marina. Desde que nació Diego ici el tipo de sangre en su brazalet del hospital. AB positivo. Tu eres o negativo. Yo soy o positivo. Se rió, un sonido como vidrio rompiendos. Biología básica, Gem. Probabilidades imposibles. Los ojos de Diego se abriront de par en par. Mama, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que tu padre no es tu padre. Ninguno de usted de él. La voz de Marina se quebró. Y ahora él lo sabe. Y ahora usted lo saben. Y todo está arruinado. Todo. Carla inició un peu que no sonido herido. Mauricio enterró su rostro en el hombro de su hermana. Gem sintió que el mundo se reorganizaba alrededor de este nuevo centro de gravedad. 20 años. Treillo. Cada cumpleaños, cada festival escolar, cada rodi la raspada y cuanto han de dormir. Cada momento, repentinamente sospechoso. Retroactivamente envenenado. Quien? La pregunta salió apenas como un susurro. Marina se rió de nuevo, ese mismo sonido terrible. ¿Importa? ¿Quieres saber cuál? Diego et de Rogelio. Carla et de Luis. Mauricio et de Esteban. Feliz ahora? Rogelio Hernández, su ex mejor amigo de la universidad, el que desapareció de su vida después de que nació Diego, diciendo que había conseguido un trabajo en Monterrey. Luis Navarro, el exnovio de Marina de la preparatoria, que había aparecido en su boda con cara de haber tragado clavo.
Esteban Suarez, su vecino que se había mudado hacia Ocho ano, citando razón personal. Las pieza cayeron en su lugar con el peso de la pida. Largo dijo j'aime en voz baja. Esta y mi casa también. Largo. El rugido vino de alguien lugar primitivo, alguien lugar que j'aime no sabía que existía dentro de él. Tien 5 minutos para tomar elo que puda cargar irt, o lamo a la policía y le digo que acaba de agredir a nuestro. Se atraganto con la palabra. A estos nino. Diego está sangrando. Los encerraste aquí. El rostro de Marina pasó por un ciclo de emoción, desafío, miedo, calculo. Miro a los nino, luego de vuelta a Gem. Lo que sí que vio en su expresión tomó la decisión por ella. Te arrepentira de esto dijo, pero ya se estaba moviendo hacia la puerta. No tiene idea de elo que está haciendo. 4 minutos que daron. Gem escuchó su paso atronando escalera abajo, el golpe de los cajón de la comoda, el tintineo de las llaves del auto. No se movió hasta que escuchó arrancar su auto, el motor revolucionarse, el chilido de los neumáticos mientras ella salía a toda velocidad de la entrada. Solo entonces miró a los trenino apinado junto en la cama de Diego. Trenino que no eran suyo biológicamente. Trenino que acababan de ver su mundo destrozado. Diego con su labio sangrando y postura protectora. Carla con lagrima corriendo por su rostro. Mauricio, demasiado joven para entender completamente, pero él lo suficientemente mayor para saber que todo había cambiado. Papa? La voz de Diego era pequeña. Tu vas a de Jarno también? La pregunta golpeó como un golpe físico. Gem cruzó la habitación y atrajo a los tres a su brazo, abrazándolo tan fuerte que podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. Nunca dijo sobre el cabello de Diego. Me escuchan? Nunca. No me importa la sangre. No me importa el ADN. Usted son mío y yo soy suyo, y eso no va a cambiar. Se quedaron así por mucho tiempo, los cuatro abrazandos mientras el sol se movía por el suelo y la casa se asentaba a su alrededor. La mente de Gem ya estaba trabajando, ya estaba planeando. Marina lo había traicionado de la peor manera posible, pero había cometido un error crítico. Había mostrado su carta demasiado pronto. Gem Calderón era muy bueno en la planificación a largo plazo. Los días posterior a la partida de Marina pasaron en una extraña realidad suspendida. Gem tomó una licencia personal del despacho, citando una emergencia familiar, lo cual era lo suficientemente cierto como para que nadie lo cuestionara. Pasó las primeras 48 horas simplemente manteniendo el funcionamiento del hogar, comida, tarea, hora de dormir. La rutina ayudó. Le dio a todo algo a elo que aferrarse mientras el suelo se movía bajo su pie. Al tercer día, Gem se sentó en la mesa de la cocina con su computadora portátil y un bloc de nota, esperando a que los niños se fueran a la escuela. Diego había insistido en volver de inmediato, alguna necesidad adolescente de mantener la normalidad. Carla había estado de acuerdo después de un día extra en casa. Mauricio se aferró un poco más, pero siguió el ejemplo de su hermano. La casa se sentía cavernosa en su ausencia. Gem abrió su computadora portátil y comenzó a investigar. No ley de divorcio, eso vendría después. No batalla por la custodia o prueba de ADN. Ya sabía la verdad, y Marina también. Lo que necesitaba era información sobre los tres hombres que habían engendrado a su hijo. Rogelio Hernández fut fácil de encontrar. El trabajo en Monterrey había sido real, pero Rogelio no había durado mucho en el sector industrial. Según LinkedIn, rebotó entre empresas emergentes antes de aterrizar en una firma de capital de riesgo en Querétaro a 5 años. Casado, 2 hijos propios. Gem miró fijamente la foto de perfil de Rogelio, todavía la misma sonrisa fácil que recordaba de la universidad, la que había encantado a los profesores y los había librado de innumerables multas de tránsito. Luis Navarro fut más difícil de rastrear. Sin presencia en redes sociales, sin perfil profesional. Gem tuvo que cavar a través de periódico viejo y registro público antes de encontrarlo. Luis se había quedado en Guadalajara, trabajando en la construcción y rebotando entre trabajos. Múltiples direcciones a lo largo de los años, en su mayoría departamento en parte más barata de la ciudad.
Una detention por conducir ebrio en 2019, un cargo de agression que Lugo fut retirado. A Esteban Suárez le había ido bien, de Sarolo Immobiliario. Seguin el sitio web de su empresa, estaba casado con Patricia Cano, una abogada. No figuraban hijo, aunque la biografía de Esteban mencionaba su amor por ser mentor de joven y entrenar fútbol juvenil. La hipocresía hizo que Jem aprotara la mandíbula. Su teléfono vibró. Un numéro desconocido. Considero ignorarlo, Lugo contestó. Sir Calderón, habla en bar Becerra del Buffet Jurídico Torres. Su esposa contrató nuestro servicio ella. La mamó para informar que la SRA. Calderón está solicitando el divorcio y la custodia completa de los tres hijos menor. DB espera recibir la notificación dentro de la semana. Jem dejo su bolígrafo con mucho cuidado. Custodia completa? Si, senor. La SRA. Calderón ha hecho seria acusación con respecto a su idoneidad como padre. También está solicitando la casa conyugal, pensión alimenticia completa y compensación. L'amo como cortesia profesional para sugerir que obtenga representación legal de inmediato. ¿Qué acusación? No tengo la libertad de discutir los detalles, pero le recomendaría que hable con un abogado lo antes posible. Una posa. Sir Calderón, seré franca con usted. He estado haciendo esto durante 20 años. Pas elo que pas en su matrimonio, eso nino necesitan estabilidad. Espero que tenga en mente el entrée supérieur de los menor. La lamada terminó en de que Jem pudiera responder. Se sentó mirando su teléfono, la estrategia de Marina cristalizando en su mente. Ella estaba pasando a la ofensiva, pintando a sí misma como la víctima, usando a los nino como arma. La custodia completa significaba que ella podía controlar la narrativa, controlar su acceso, controlar todo. Era audaz. Era vicioso. Era un error. Jem hizo su primera llamada a Bruno Vázquez, un abogado que había ayudado con los contratos del despacho a lo largo de los años. Bruno escuchó una versión cuidadosamente editada de los eventos el diagnóstico de esterilidad, la revelación, el ataque de Marina a los Nino y Lugo Silbo Bajo. Jem, soit un tipo corporativo. Necesita a Nicolás Huerta. El mejor abogado de derecho familiar en Guadalajara, tal vez en todo Jalisco. E caro, pero si lo que me está diciendo es verdad, va a necesitarlo. La segunda llamada fue a la oficina de Nicolás Huerta. La recepcionista intentó programar una consulta para la semana siguiente. Jem le dijo que pagaría el doble por una cita de emergencia hoy. El dinero, había aprendido en 20 años de arquitectura, podía hacer que casi cualquier cosa sucediera. La oficina de Huerta ocupaba el piso superior de un edificio de acero y vidrio en la zona de Andar, el tipo de modernidad agresiva que Jem solía evitar disnar. El abogado mismo era más joven de lo esperado, tal vez 35 años, con el tipo de traje afilado y ojo aún más afilado que sugerió que no perdía a menudo. Sir Calderón, mi anticipo est de $1,000,000 de peso. Va a ser eso un problema? No. Bien. Ahora cuéntemelo todo. Y me refiero a todo. Cosa que cree que son irrelevant, cosa de las que se avergüenza, cosa que cree que elo hacen ver mal. No puedo ayudarlo si me sorprenden en el juzgado. Jem le contó todo. La revelación del docteur Moral, la confusión de Marina, los nombres de los padres biológicos, la agresión de Marina a los Nino. Le mostró a Huerta las fotos que había tomado del labio partido de Diego, la puerta del closet rota, la habitación danada. Huerta tomó nota en un bloc legal amarillo, con expression neutral. Cuando Jem terminó, el abogado se recostó y unió las pintas de su dedo. Bien, esto es lo que va a pasar. La abogada de Marina Lamo está manana tratando de intimidarlo, hacerlo entrar en pánico, tal vez hace algo estúpido. Esa es la práctica estándar. Lo que no es estándar es que ella está algando que usted es un padre no apto mientras admite simultáneamente asumo que admitió esto que usted no es el padre biológico de ninguno de los Nino. No lo dijo a todo. A mí y a los Nino. Eso es increíblemente estúpido de su parte. Huerta hizo otra nota. Jalisco es un estado de divorcio incausado,
pero el adulterio sigue siendo un factor en las determinación de pensión compensatoria y dano moral. Ici ella solicita la custodia completa mientras usted es el único padre legal. Firmó las acta de nacimiento? Las tres. Entonces legalmente, usted es su padre. La biología no importa. Ella cometió fraude de paternidad. Ici podemos probar que ella lo sabía desde el principio, eso afecta su carácter moral. Agrègue la agresión a Diego, y tenemos un caso fuerte. Huerta se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que necesita entender, j'aime. Los juzgados de lo familiar son impredecibles. Los jueces tienen una amplia discreción. Si Marina consigue al juez correcto en el día correcto, podría dar la vuelta a esto como una madre protegiendo desesperadamente a su hijo de un padre que acaba de descubrir que no son biológicamente su hijo. Eso es una locura. Yo nunca le creo. Pero necesitamos probarlo. Quiero que documente todo. Cada interacción con los niños, cada comida, cada tarea. Quiero testigo de carácter que puedan testificar sobre su relación con Diego, Carla y Mauricio. Quiero registro médico que muestran que ha sido su padre en todas las formas significativas durante toda su vida. Hecho. También quiero que piense muy cuidadosamente sobre si desea emprender alguna acción legal contra los padres biológicos. J'aime no había estado pensando en otra cosa. ¿Cuáles son mis opciones? Honestamente? No mucha. Podría demandar potencialmente por dano moral, pero es complicado. Necesitaría probar que participaron a sabienda en el fraude. ¿Sabían sobre los niños? No lo sé. Rogelio desapareció. Luis apareció en nuestra boda luciendo enojado. Esteban entrenó al equipo de fútbol de Mauricio durant un año en de mudarse. J'aime hizo una pausa. Entrenó al equipo de fútbol de su propio hijo. Eso podría ser suficiente para Esteban, pero es circunstancial. La pregunta más importante es, ¿qué quiere, j'aime? Venganza? Dinero? Justicia? Porque esas son tres cosas diferentes, y necesita decidir cuál importa más. J'aime pensó en Diego Sangrando, Carla Lorando, Mauricio demasiado joven para entender porque su mundo estaba terminando. Pensó en 20 años de mentira, en Marina metiendo en la cama junto a él cada noche sabiendo exactamente lo que había hecho. Pensó en Rogelio, Luis y Esteban viviendo su vida mientras él había criado a su hijo, pagado por su hijo, amado a su hijo. Los tres hijos en voz baja. Huerta sonrió por primera vez. Entonces no vamos a levar muy bien. La audiencia para la orden de protección estaba programada para el martes siguiente. La abogada de Marina había presentado una moción de emergencia alegando que Jem la había amenazado, que temía por su seguridad y la seguridad de los niños. Era un movimiento táctico transparente, mantener a Jem alejado de la casa y los niños mientras ella consolidaba su posición. Huerta estaba listo. La sala del juzgado era más pequeña de lo que Jem esperaba, más burocrática que dramática. La jueza Natalia Paredes presidia, una mujer de 1,50 años con lente de lectura y una expresión que sugería que había escuchado cada mentira y excusa jamais inventada. Marina estaba sentada en la mesa de la parte actora con Ambar Becerra, usando un vestido conservador y un maquillage mínimo, interpretando perfectamente el papel de esposa ajustada. Jem notó a Diego sentado en la fila de atrás. Su hijo encontró su mirada y asintió una vez, deliberadamente. Apoyó. Licenciada Becerra, su cliente está solicitando una orden de protección de emergencia basada en acusación de que el Sr. Calderón hizo amenaza verbal después de una disputa doméstica. ¿Es eso correcto? La voz de la jueza Paredes levaba el cansancio particular de alguien que había visto este guión exacto demasiada veces. Sí, su señoría. La SRA. Calderón temía por su seguridad y la seguridad de su tres hijos después de que el Sr. Calderón se volviera violento cuando ella le pidió que abandonara el hogar conyugal. Huerta se puso de pie suavemente. Su señoría, si me permite. La SRA. Calderón ha invertido la cronología de los eventos. Mi cliente regresó a casa para encontrar que su esposa había encerrado a su tres hijos en una recámara y agredido a su hijo de 15 años con un bate de béisbol.
tenemos fotografia de las lesiones de Diego Calderón, una declaración del propio Diego y registro telefónico que muestran que Diego llamó a su padre angustiado momento antes de que llegara el Sr. Calderón. Las cejas de la jueza Paredes se alzaron. Licenciada Becerra? Su señoría, la SRA. Calderón estaba intentando disciplinar a su hijo después de descubrir que habían estado ocultando información preocupante sobre el comportamiento de su padre. Ella me golpeó con un bate. La voz de Diego resonó desde la fila de atrás. Mientras protegía a mi hermano y hermana de ella. La sala se quedó en silencio. La jueza Paredes fijó a Diego con una mirada severa. Joven, tendrá la oportunidad de testificar si el amado. Hasta entonces. Me gustaría llamar a Diego Calderón para testificar. Su señoría dijo Huerta. Esta es una audiencia preliminar, pero dado que la orden de protección lo afecta directamente a él y a su hermano, creo que su testimonio es relevante. La jueza Paredes consideró y asintió. Secretario, Tom protesta al testigo. Diego caminó hacia el estrado con los hombros hacia atrás, la barbilla en alto. El moretón en su mandíbula se había desvanecido a un amarillo verdoso, pero no era visible. Juró decir la verdad con voz firme. Huerta el mantuvo simple. Diego, dit a la corte que pasó el día en cuestión. Mamá estaba actuando raro toda la mañana. Seguía haciéndonos a mi hermana y a mi hermano esta pregunta extraña sobre papá, sobre si nos sentíamos seguros con él, cosa así. Luego recibió una llamada telefónica y simplemente perdió el control. Comenzó a gritar que papá lo sabía, que todo nos enterraríamos, que todo estaba arruinado. No hizo ir arriba y luego no encerró en mi cuarto. Cuando intenté salir, me empujó hacia atrás. Fut entonces cuando llamé a papá. ¿Qué pasó después de que llamaste a tu padre? Mamá agarró mi bate de béisbol del closet. Estaba gritando que no entendíamos, que papá no dejaría, que ella no estaba protegiendo. Mauricio comenzó a llorar y cuando Carla trató de consolarlo, mamá blandió el bate. Me puse en medio. Tu madre te golpeó con el bate? Estaba apuntando a la puerta, creo. Tal vez. No lo sé. Pero sí, me golpeó. Me parció el labio. Luego papá llegó a casa y la hizo irse. Tu padre alguna vez te ha amenazado a ti o a tu hermano? Nunca. Tu padre alguna vez ha sido violento contigo? Me dio una nalgada cuando tenía 8 años por robar en una tienda. Eso es todo. Una última pregunta, Diego. ¿Quieres vivir con tu padre? Sí. También Carla y Mauricio. Ya hablamos de eso. El contrainterrogatorio de la licenciada Becerra fut breve e ineficaz. Trató de sugerir que Diego estaba mintiendo para proteger a su padre, pero la compostura del chico no se rompió. Cuando bajó del estrado, caminó de regreso a su asiento sin mirar a su madre. Marina subió al estrado a continuación. Bajó el interrogatorio de Becerra, pintó una imagen de un hombre que se había vuelto cada vez más distante, que había sufrido un cambio de personalidad después de visitar al médico, que la había ordenado salir de su propia casa con amenaza de violencia. El contrainterrogatorio de Huerta fut quirúrgico. SRA. Calderón, estaba al tanto de que su esposo es estéril y lo ha sido toda su vida? Los ojos de Marina se abriron de par en par. Yo. Esa es información médica privada. Es relevante para la orden de protección, su señoría. El estado mental de la SRA. Calderón el día en cuestión se relaciona directamente con su acción. La jueza Paredes asintió. Responda la pregunta, SRA. Calderón. Sí, lo sabía. ¿Cuánto tiempo lo ha sabido? Una pausa. 16 años. Y en esos 16 años, ¿cuánta aventura tuvo? Objeción. Becerra se puso de pie de un salto. Relevancia. Va a la credibilidad de la SRA. Calderón y su afirmación de que temía por su seguridad. Su señoría, lo permitiré. El rostro de Marina se había puesto pálido. Tres aventura resultando en tres hijos, ninguno de los cuales está biológicamente relacionado con su esposo. ¿Es eso correcto? Sí. Le contó al Sr.
Calderón sobre esta aventura? No le dijo que no era el padre biológico de Diego, Carla y Mauricio? No entonces, durant 16 años, permitió que su esposo creyera que estaba criando a su propio hijo, que los apoyara financieramente, que los amara, que construira toda su vida alrededor de él, sabiendo que estaba basado en una mentira. Las manos de Marina se retorciront en su regazo. No étant simple. Cometió o no cometió fraude de paternidad contra Jem Calderón durant 16 años? Objeción. Retirada. SRA. Calderón, el día en cuestión, encerró a Trenino, de 15, 13 y 8 años, en una recámara y agredió al mayor cuando intentó proteger a su hermano. Niega esto? Estaba tratando de protegerlo. De que su padre descubrira la verdad que había ocultado por 16 años. La compostura de Marina se quebró. No entiende. Cuando Jem se enterró, sup que se iría. Sup que me los quitaría. Todo elo que isfu para mantener a mi familia unida. Golpeando a un niño de 15 años con un bate de béisbol? Silencio. La jueza Paredes se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Et escuchado suficiente. La solicitud de una orden de protección et de negada. Además, estoy otorgando al Sr. Calderón la custodia temporal completa de los tres hijos menor pendiente de una audiencia completa. SRA. Calderón, tendrá visita supervisada cada 2 fin de semana, supervisada por un tutor designado por el juzgado. Se levanta la sesión. El mazo bajó como un trueno. Marina se quedó congelada mientras Huerta reunía su papel. Jem vio el momento en que se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Su táctica para quedarse con los niños no solo había fallado, sino que lo había salido el tiro por la culata espectacularmente. Los había perdido por completo. Fuera de la sala, Diego abrazó a Jem lo suficientemente fuerte como para doler. Qu'impliste. Siempre dijo Jem. Luego más bajo. Veo a esperar al auto. Estaré allí en un minuto. Encontró a Marina en el pasillo exterior. En bar becerra hablaba con ella en tono bajo y urgente. Cuando Marina vio a Jem acercarse, despidió a su abogada con un gesto. Viene a regodarte? Su voz era quebradiza. Vengo a hacerte una oferta. Jem mantuvo su voz nivelada, controlada. Abandona el proceso de divorcio. Dame la custodia completa. Cede tu derecho parental voluntariamente. Está loco. A cambio, no perseguiré cargo de fraude. No te demandaré por el dinero que gasté criando hijo que sabía que no eran mío. No le diré a Diego, Carla y Mauricio los nombres de su padre biológico hasta que son adulto y puedan tomar su propia decisión sobre el contacto. Hizo una pausa. Y te daré $1,000,000 de peso para empezar de nuevo en otro lugar. Marina se rió amargamente. Eso es todo? 20 años de matrimonio y me está comprando por 1 millón? 20 años de mentira, Marina. Estoy siendo generoso. ¿Qué pasa con mi casa? Mi vida? Esos son mi hijo. Biológicamente? No son mío. Legalmente? Lo son. Y después de lo que le hiciste a Diego, después de que los encerraste en una habitación como animal, tien suerte de que te esté ofreciendo algo. La voz de Jem bajó a apenas un susurro. Toma el trato. Porque si vamos a juicio, me aseguraré de que todo se pend exactamente lo que hiciste. Tu familia, tu amigo, tu empleador. Me aseguraré de que esos 3 hombres se pend que tienen hijo que nunca reclamaron. Quemaré toda tu vida hasta los cimientos y echaré sal sobre la tierra detrás de ti. No puede. Soy arquitecto, Marina. Planeo a largo plazo. Construyo cosa destinada a durar. Y ahora mismo, estoy construyendo un caso que te enterrará tan profundo que nunca volverá a ver la luz del día. Se arregló el saco. Tien 48 horas para decidir. Después de eso, la oferta expira y arrasó con todo. Se alejó sin mirar atrás, su mano temblando de adrenalina. La parte difícil era mantener el control, no dejar que la rabia se mostrara. Todo tenía que ser calculado, medido. Había aprendido que en la arquitectura, la emoción era enemiga de la précision.
De tra de el, escucho a Marina empezar a l'orar. No se dio la vuelta. La casa se asentó en un nuevo ritmo. Durant la siguiente semana, Jem contrató a Dolores Ramos, una ninra y ama de la recomendada que ayudó a manejar el caos de trenino mientras el trabajaba. El despacho había sido comprensivo con su hora reducida, pero no podía mantenerse alejado para siempre. Su proyecto actual, un desarrollo de USO mixto en el centro, ne necesitaba su atención. Pero las noches pertenecientes a Diego, Carla y Mauricio. Tarea en la mesa de la cocina, cena junto todas las noches, película los fines de semana. No hablaban mucho de Marina. Su visita supervisada eran asunto incómodo y breve en el centro de convivencia familiar donde ella y los niños se sentaban en un silencio incómodo mientras un trabajador social tomaba nota. Ella aún no había firmado los papeles. Las 48 horas habían pasado, luego una semana, luego dos. Huerta le aseguró a Jem que esto era normal, la gente necesitaba tiempo para aceptar que había perdido. Pero Jem conocía a Marina mejor que eso. Ella estaba planeando algo. La respuesta llegó un martes por la noche. Jem estaba revisando plano en su oficina en casa cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Código de área de Monterrey. Bueno? Jem Calderón? La voz era familiar, pero endurcida por los años y tal vez el alcohol. Soit Rogelio. Rogelio Hernández. La mano de Jem se tensó en el teléfono. ¿Cómo conseguiste este número? Marina me llamó. Dijo que sabe lo de Diego. Dijo que está amenazando con arruinar su vida si ella no renuncia a su hijo. Una posa. Su hijo, Jem. No los tuyos. Firmé un acta de nacimiento. Lo crié. Soit su padre en todas las formas que important. Excepto la biología. Excepto la verdad. La voz de Rogelio tomó un filo. Mira, no supelo de Diego Porano. Marina y yo tuvimos algo justo después de que usted dos se casaron. No estoy orgulloso de ello. Cuando me dijo que estaba embarazada, asumí que era tuyo. Y ella me llamó a Socho ano, me dijo la verdad, pidió dinero. Se lo diste. Le $10 1,000,000 de peso para que se mantuviera fuera de mi vida. Y de la de Diego. Tango una familia, Jem. Una esposa que no sabe que la engané con la esposa de mi mejor amigo. Y yo que no saben que tienen un medio hermano. Pagué por mi silencio y pagué por el de ella. Jem sintió las piezas del rompecabezas reorganizandos. Ella te chantageó. La malo como quiera, pero ahora está amenazando con volar mi vida de todo modo y no puedo permitir que eso suceda. Así que, aquí está mi oferta. Te aleja de Marina. No persigue esta venganza. No le dis a Diego quien es su padre biológico. Y me aseguraré de que sis compensado por tu problema. ¿Cuánto valen mi problema? 4,000,000 de pesos. Transferencia bancaria limpia. Imposible de rastrear. Jem se rió sin humor. ¿Cree que esto se trata de dinero? Todo se trata de dinero, Jem. Arquitecto. Sabezo mejor que nadie. Edificio, matrimonio, familia. Todo es solo capital y contrato. No. La palabra salió plana y definitiva. No puedo comprar tu salida de esto. Te acostaste con mi esposa. Engendraste a mi hijo. Y le pagaste para que guardara silencio mientras yo lo criaba. Eso te has complice. Te estoy ofreciendo una fortuna. Te estoy ofreciendo una elección. Puedes s'encerrar con tu familia voluntariamente. Establecer una relación con Diego si él quiere una cuando si mayor y enfrentar las consecuencias de tu acción como un adulto. O puedo asegurarme de que todos los que conozco descubran exactamente qué tipo de persona es. Tu esposa, tu empleador, tu hijo. Pondré anuncio en los periódicos de Monterrey si tengo que hacerlo. Está faroleando. Pruebam. Ya he perdido todo lo que importaba. Estoy criando tres hijos que no son biológicamente míos, casado con una mujer que me mintió durant 20 años y lidiando con otros dos hombres que la ayudaron a hacerlo. ¿Qué cree exactamente que puede amenazarme?
El silencio se extendio el lo suficiente como para que Jem pensara que Rogelio había colgado. H.S. cambiado. No, solo et dejado de fingir. No sé como pelear. Jem terminó la lamada. La segunda lamada lego de hora después. Luis Navarro, su voz aspera con el rasguño particular de un fumador de mucho tiempo. Calderón? Si. Marina dijo que estaría causando problema. Dijo que está tratando de quitar la su hijo. Son mi hijo legalmente. No seguin la sangre. Mira, seré directo contigo. Sabia hello de Carla. Marina me hello dijo cuando la nina tenía 2 años. Yo estaba. Estaba en un mal lugar en ese entonces. Bebiendo, peleando, no podía mantener un trabajo. Marina dijo que Carla estaba mejor contigo criándola. Y tenía razón. Yo no era material de padre. Y ahora. Ahora estoy sobrio 2 años. Tengo un trabajo estable. Tengo mi vida en orden. Y estoy pensando que tal vez debería conocer a mi hija. Ver si espacio en su vida para su verdadero padre. La amenaza era obvia. Jem mantuvo su voz nivelada. Carla tiene 13 años. Acaba de entrar de que su madre engañó a su padre, el hombre al que ha amado papa toda su vida, y que yo no estoy relacionado biológicamente con ella. Está devastada. Y cree que este es un buen momento para introducir más caos en su vida? Creo que tengo derecho. No tiene nada. Nunca reclamaste la paternidad. Nunca pagaste pensión alimenticia. Nunca pasaste una sola noche sin dormir cuando estaba enferma ni ayudaste con la tarea ni le enseñaste a andar en bicicleta. Era un donant de esperma con delirio de importancia. Marina dijo. Marina es una mentirosa y una fraude que está a punto de perderlo todo. Si quieres subirte a su barco, adelante. Pero entiende esto. Te pelearé en la corte con cada recurso que tenga. Probaré que era un padre no apto. Me aseguraré de que Carla sepa exactamente por qué te mantuviste alejado durante 13 años. Porque eras un borracho y un fracaso que no podía molestar sans intentarlo. Hijo 2. Y si por algún milagro obtiene derecho de visita, me aseguraré de que Carla sepa que solo apareciste ahora para ayudar a Marina a hacer daño. No porque la ame, no porque quiera una relación, porque está siendo manipulado por una mujer que te está usando como arma. Jem hizo una pausa. ¿Cómo cree que saldrá eso? ¿Cómo cree que una nina de 13 años reaccionará al conocer al padre que la abandonó, que solo apareció cuando fut conveniente? La nea se cortó. Jem se sentó en su oficina, mirando los planos sin verlo. Marina estaba reuniendo a su aliado, tratando de construir ventaja. Rogelio con dinero, Luis con derecho legal, lo que significaba que la tercera lamada vendría de Esteban Suárez, y sería la más peligrosa. No tuvo que esperar mucho. Su teléfono sonó a las 10 heures du soir después de que los niños se habían ido a la cama. Sir Calderón, habla Esteban Suárez. Creo que tenemos que hablar sobre mi hijo. Mauricio es mi hijo. Biológicamente, es mío. Y he estado pensando mucho en eso últimamente. Sobre el año que entrené a su equipo de fútbol, viéndolo crecer, viendo a mí mismo en su gesto, sobre mudarme porque Marina dijo que era demasiado complicado, demasiado arriesgado. La voz de Esteban era suave, segura, la voz de alguien acostumbrado a cerrar trato. Cometí un error al irme. Me gustaría corregirlo. Ayudando a Marina a establecer mi derecho parental? Marina sugirió que podíamos trabajar juntos. Ella obtiene la custodia principal. Yo obtengo visita. Tu obtienes. Bueno, tu puedes irte con tu dignidad intacta. Sin juicio desordenado, sin exposición pública de las aventuras. Nadie necesita saber los detalles. Jem se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afura, la calle residencial estaba tranquila, pacífica, una fachada perfecta. ¿Qué te ofreció ella? Disculpa? Marina. Para que me la mara para amenazar con reclamar a Mauricio. ¿Qué te prometió? Una posa. Eso es entre la y yo. Ella te está usando, Esteban.
De la misma manera que te uso asuitano cuando necesitaba un donante genético y su esposo no estaba disponible. De la misma manera que está usando a Rogelio y Luis. Todo usted son solo herramienta para ella. Eso no es. Mencionó que agredió a Diego con un bate de béisbol? Que encerró a los trenino en una habitación porque tenía miedo de que me dijeran la verdad? Que ya perdió la custodia temporal porque la jueza Paredes vio a través de su actuación? Dijo que intentaste envenenar contra ella. No necesito hacerlo. Puede leer las transcripción del juzgado tú mismo. Son registro publicó, Esteban, déjà que eso asiente. Pero esto es lo que me da curiosidad. Tu esposa, Patricia, sabe sobre Mauricio? El silencio fut respuesta suficiente. Tomaré eso como un no. Así que, Marina te está pidiendo que reclame derecho parental sobre un niño que tu esposa no sabe que existe. Pelear una batalla por la custodia que se convertirá en registro publico, y hacerlo todo para ayudar a una mujer que es demostrablemente inestable y violenta. Eso es lo resume todo? Sir Calderón. Era un desarrollador inmobiliario, Esteban. Antien de contrato y apalancamiento. Así que, aquí está el mío. Montante fura de esto. Déjà me seguir criando al nino que he estado criando durant 8 años y me aseguraré de que Patricia nunca se entere de tu aventura. Alejad silenciosamente y todo gardant su secreto. Y sino el hago. Entonces me aseguraré de que todo el sepan. Tu esposa, tu cliente, tu socio comercial. Le haré saber a la liga de football que entrenaste a tu hijo biologico sin decírselo a nadie. Crearé una tormenta tan completa que tu reputación nunca se recuperará. La voz de James se volvió fría. Y Hugo todavía ganaré la custodia de Mauricio porque soit su padre legal y tu er un destructor de hogar que ha estado ocultando un hijo a su esposa durant 8 años. Perdrá todo y no ganará nada. Me está amenazando. Te estoy ofreciendo una elección. La misma elección que ofrecí a Rogelio y Luis. Alejat o quemat. Tu décision. Jem colgó y apagó su teléfono. Su mano temblaban. La adrenalina inundaba su sistema. Très lamada, très amenaza. Très hombre que habían ayudado a destruir su matrimonio ahora tratando de levarse a su hijo. No los dejaría. Por la manana, la María a Huerta y le informaría sobre las conversaciones. Ajustarían la estrategia, se prepararían para el siguiente movimiento de Marina. Pero por ahora, Jem subió las escaleras y revisó a los Nino. Diego dormido con los auriculares todavía en su ado. Carla acurrucada alrededor de su elefante de peluche, el que Jem había ganado para ella en una feria cuando tenía 5 años. Mauricio extendido sobre su cama como una estrella de mar, las manta pateada al suelo. Su hijo, no por sangre, sino por cada día durant 15, 13 y 8 años, respectivamente. Nadie lo iba a quitar eso. Nadie. La audiencia de divorcio estaba programada para 6 semanas después. En el tiempo intermedio, Marina había firmado un contrato de arrendamiento en un departamento al otro lado de la ciudad, comenzó un nuevo trabajo como recepcionista médica y comenzó a asistir a terapia ordenada por el juzgado. Su visita supervisada con los niños seguía siendo asunto incómodo y breve. Mauricio lo raba. Carla permanecía en silencio. Diego respondía pregunta con monosílabo. Huerta había presentado una contrademanda exigiendo la custodia exclusiva, división de activo y reembolso por gasto de crianza de los hijos. E agresivo le dijo a Jem. Pero no estamos tratando de ganar el dinero. Estamos tratando de mostrar que habla en serio, que no será intimidado y que su mentira tiene consecuencia financiera real. La abogada de Marina, Ambar Becerra, había respondido con una moción para obligar a realizar prueba de ADN, estableciendo la paternidad legal para Rogelio, Luis y Esteban. Huerta la había bloqueado basando en que el bienestar de los niños tenía prioridad sobre la curiosidad biológica y que obligarlo a someterse a prueba causaría daño psicológico. La jueza Paredes había estado de acuerdo con una salvedad. Quería hablar con cada niño en privado antes de tomar una determinación final de custodia. Así fue como Jem se encontró sentado en un pasillo del juzgado un viernes por la tarde, viendo a Diego desaparecer en el despacho de la jueza.
Huerta se Santo Asulado, revisando nota. Carla y Mauricio esperaban con Dolores en el otro extremo del pasillo, jugando a las cartas para pasar el tiempo. Déjà de préoccuparte dijo Huerta sin levantar la vista. Diego es un chico intelligente. Dira la verdad. Eso es lo que me preocupa. Y si la verdad no es suficiente? 20 minutos después, Diego salió. Le dio a j'aime un peu que no asentimiento. Está bien dijo. Ismi part. Carla fut la siguiente, su delgada montura pareciendo un más pequeña mientras seguía al secretario a los despacho. J'aime quería seguirla, protegerla, asegurarse de que no se sentirá sola. Pero todo es lo que podía hacer era esperar. Cuando Carla salió 30 minutos después, su ojo estaba rojo pero seco. Caminó directamente hacia J'aime y lo abrazó fuerte. Le conté todo susurró. Sobre mamá. Sobre como siempre ha sido mi papá. Sobre como no quiero vivir con ella. No tenía que hacerlo. Si, tenía. H.S. estado luchando por nosotros. E hora de que luchemos por ti. La entrevista de Mauricio fut más corta. 15 minutos. Cuando salió, estaba llorando. J'aime lo levantó a pesar de la protesta del Nino de que era demasiado mayor para ser cargado. ¿Qué pasó? La jueza preguntó si amaba a mamá dijo Mauricio en el hombro de J'aime. Dije que sí, pero que le tango miedo. Le conté sobre el bate, sobre como los ojos de mamá se veían mal ese día. J'aime sostuvo a su hijo menor mientras el Nino lo raba, consciente de que este era uno de esos momentos que definirían la vida de ambos. Mauricio recordaría estar asustado, pero también recordaría haber sido sostenido. La jueza Paredes los llamó a todo de regreso a su despacho una hora más tarde. Esta vez, no era la sala de audiencia, sino su oficina real llena de libros de ley y títulos enmarcados. Marina se sentó en una silla, J'aime en otra. Becerra y Huerta flanquearon a su respectivo cliente. He hablado con los trenino comenzó la jueza Paredes, quitando las gafas. He revisado los archivos del caso, los informes policial, los registros médicos, los estados financieros. He considerado los argumentos de ambas parties et tomado mi determinación. Las manos de Marina se apretaron en su regazo. Sra. Calderón, quiero ser muy clara sobre algo. Entiendo que las situaciones familiares son complejas. Entiendo que los matrimonios fallan y la gente comete error, pero es lo que usted hizo, agredir a un niño de 15 años, encerrar a tres niños en una habitación, crear una atmósfera de miedo e inestabilidad, eso no es un error. Eso es violencia intrafamiliar. Su señoría, mi cliente estaba bajo extrema angustia emocional. Licenciada Becerra, no estoy interesada en excusa. Estoy interesada en el bienestar de tres niños que merecen algo mejor que esto. La jueza Paredes se volvió hacia Marina. Usted cometió fraude de paternidad. Permitió que el Sr. Calderón criara y mantuviera financieramente a tres niños sabiendo que no eran biológicamente suyos. Mantuvo esto ganó durante más de 15 años. Y cuando la verdad salió a la luz, su primer instinto fut la violencia. El rostro de Marina se había puesto pálido. Amo a mi hijo. No lo dudó. Pero el amor no es suficiente cuando viene con un bate de béisbol. La jueza Paredes abrió una carpeta. Estoy otorgando al Sr. Calderón la custodia legal y física exclusiva de Diego, Carla y Mauricio Calderón. Usted tendrá visita supervisada 2 veces al mes, aumentando a visita no supervisada después de 6 meses de cumplimiento exitoso con terapia y manejo de la ira. Pagará pensión alimenticia en una cantidad que será determinada por la spota estatal. Y no tendrá vos en las decisiones importantes con respecto a la salud, éducation o bienestar de los niños. No Marina se puso de pie, su silla raspando hacia atrás. No puede. Son mi hijo. Los levé en mi vientre. Le di a luz. Y golpeó a uno de ellos con un bate de béisbol cuando intentó proteger a su hermano. La voz de la jueza Paredes podría haber cortado vidrio. Sientes, Sra. Calderón. Marina se sentó, con lágrima corriendo por su rostro. En cuanto a la división de los bienes,
estoy otorgando la casa conyugal al Sr. Calderón dado que sera el padre con custodia principal y la estabilidad de los niños debe ser priorizada. Las cuentas de ahorro y retiro se dividirán de acuerdo con la ley estatal. La Sra. Calderón no recibirá pensión compensatoria dado el adulterio y el fraude. La jueza Paredes cerró la carpeta. Esta es mi determinación final. Si desea hablar, et bienvenida a hacerlo, pero le advierto que el tribunal de apelación tendrá acceso a mi nota de las entrevistas de los niños. Los tres fueron muy claros sobre su deseo. El mazo bajo. Los soloso de Marina lenaron la pequeña oficina. Becerra puso una mano en su hombro, pero Marina se la sacudió. Miro a Jem con un odio tan crudo que en realidad él lo hizo retroceder un paso. Espero que esté feliz escupió. Me has quitado todo. Te quitaste todo a ti misma dijo Jem en voz baja. Solo me aseguré de que no pudiera levart a los niños también. Fura del juzgado, Jem llamó a los niños. Diego contestó al primer timbre. Papa? Está hecho. Se quedan conmigo. Los tres. El gritó en el otro extremo fut el lo suficientemente fuerte como para que Jem tuviera que aljar el teléfono de su lado. Podía escuchar a Carla y Mauricio celebrando en el fondo. Dolores tratando de calmarlo. Vamos a salir a cenar decidió Jem. Don quieran, y mañana hablaremos sobre lo que viene después, pero esta noche celebramos. Papa. La voz de Diego se había puesto seria. Gracias por luchar por nosotros, por no rendirt. Lucharía contra el mundo entero por usted tres. Lo sabemos. Por eso te amamos. Jem colgó de que su hijo pudiera escucharlo lograr. Pero la victoria en la corte no significaba que la guerra hubiera terminado. 3 días después de la audiencia, Jem recibió una carta certificada de un abogado en Querétaro. Rogelio Hernández estaba solicitando derecho parental y visita con Diego. 2 días después de eso, Luis Navarro presentó documento similar para Carla. Esteban Suárez resistió una semana antes de que su abogado contactara a Huerta sobre establecer la paternidad de Mauricio. Marina había jugado su última carta. Ella coordinó esto dijo Huerta, esparciendo los archivos legales sobre su escritorio. Probablemente le prometió a todo pensión alimenticia reducida si la ayudaban o amenazó con nombrarlo públicamente si no lo hacían. De cualquier manera, ahora estamos peleando una guerra en tres frentes. ¿Pueden ganar? Biológicamente? Son los padres. Legalmente? Tienen legitimidad para solicitar prueba de paternidad y buscar visita. En cuanto a la custodia? Huerta miró fijamente. Probablemente no. Era el padre presentó. Has criado a estos niños, y a los tribunal no le gusta interrumpir relación establecida, pero puden hacer de tu vida un infierno con audiencia de visita interminable, solicitud de modificación y honorario legal. Jem miro los documentos. 3 hombres que nunca habían cambiado un panal, nunca asistieron a una junta escolar, nunca se quedaron despiertos toda la noche con un niño enfermo, ahora exigiendo derechos sobre los niños que habían ayudado a crear y luego abandonado. Y si cambiamos el guion? Huerta levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Están reclamando derecho parental. Bien, déjalo. Pero los derechos parental vienen con responsabilidad parental. Quieren ser padre? Puden empezar a pagar pensión alimenticia retroactivamente. Los tres. Jem. Eso es. Huerta hizo una pausa, una sonrisa lenta extendiéndose. Eso es real brillante. Si reclaman la paternidad, están admitiendo que son financieramente responsables. Podríamos potencialmente retroceder al nacimiento de cada niño. Diego tiene 15. Carla tiene 13. Mauricio tiene 8. Suma 15 años de pensión alimenticia, 13 años y 8 años. Las potas en México son que? Alrededor del 15% de los ingresos por año? Jem hizo las cuentas mental. Estamos hablando de millones de pesos. Tal vez cerca de 20 millones entre los tres. Nunca aceptaron. Entonces retiran su petición. Oponen su dinero donde están su boca o se van. Marina no puede usarlo como arma si se niegan a jugar. Huerta comenzó a tomar nota,
completamente comprometido ahora. Su pluma volando a través del bloc legal. Necesitamos probar que sabian sobre los niños, que evitaron intencionalmente la responsabilidad parental. Rogelio admitió en una llamada telefónica que Marina lo contactó a su hitano y él le pagó 1 million para que se calara. Eso es prueba de que sabía sobre Diego y eligió no reclamarlo. James sacó su teléfono, revisando su grabación. Gardez el correo de voz y puedo obtener registro telefónico que muestran que la llamada provino de su número. Luis me dijo que Marina le informó sobre Carla cuando tenía 2 años. Dijo que no era material de padre. Eso es admisión de conocimiento y abandono intencional. Y. Esteban, entrenó al equipo de fútbol de Mauricio. No es forma de que no lo supiera, especialmente si se vio a sí mismo en los gestos del niño como afirmó. James sintió las piezas encajando. Citamos los registros de la Liga de Fútbol, obtenemos testimonio de otro padre sobre la participación de Esteban con Mauricio. Construimos un patrón de conocimiento y evasión. Esto podría funcionar, dijo Huerta. Es agresivo como el infierno, pero podría funcionar. Presentamos contrademanda contra los 3 por pensión alimenticia retroactiva. Adjuntamos embargo preventivo a su propiedad si es necesario. Hacemos esto tan caro y doloroso que corran a las colinas. Y si no corran, entonces pagan. De cualquier manera, gana. James se recostó, el peso de las últimas semanas entendo sobre su hombro. Quiero que esto termine, Nick. Quiero que se vean. Quiero que mi hijo tenga estabilidad y paz y una vida que no esté definida por las mentiras de su madre y la cobardía de su padre biológico. Entonces vamos con tierra quemada. Sin piedad, sin cuartel, sin compromiso. Huerta encontró su mirada. ¿Está seguro de esto? Una vez que empecemos, no he vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La contrademanda fut presentada a la mañana siguiente. Al mediodía, el teléfono de James estaba sonando. Rogelio Hernández, su voz tensa por el pánico. ¿Está loco? ¿Me está demandando por 12 millones de pesos? 15 años de pensión alimenticia ajustada a tu categoría de ingreso más interés. Eso es lo que debes por Diego. ¿Quiere derecho parental? Empieza a pagar como un padre. No puedo. Mi esposa lo hará. Esto destruirá mi matrimonio. Entonces debería haber pensado en eso antes de acostarte con la mía. Retira tu petición, Rogelio. Aleja tu paga. No tengo esa cantidad de dinero. Era un capitalista de riesgo. Ganaste 60 millones de pesos el año pasado según tu LinkedIn. Puedes permitírtelo. La pregunta es si quieres hacerlo. J'aime mantuvo su voz nivelada, sin emoción. Tien 72 horas para retirar tu petición. Después de eso, vamos a la corte y me aseguraré de que cada detalle de tu aventura con Marina, tu pago para mantener la calada y tu abandono de Diego se convierta en registro público. Tu esposa lo sabrá, tu hijo lo sabrán, todo con los que trabaja lo sabrán. Esto es chantage. Esto son consecuencias. Bienvenido a Els. Luis Navarro la mode aura después borracho y belligerante. ¿Cree que puede ajustarme con dinero? No tengo nada que pueda quitarme. Entonces te declarará en bancarrota y pasará la próxima década reconstruyendo tu crédito mientras el Estado embarga tu salario. Au puede aljar de Carla y dejarla tener una vida normal. Ella es mi hija. Ella es la hija que no quería cuando nació. La hija que ignoraste durant 11 años. La hija que solo recordaste cuando Marina te necesitó para hacerme daño. J'aime hizo una pausa. ¿Cómo cree que se sentirá Carla cuando se entere de eso? Cuando lea la declaración donde admite que sabía sobre ella y el giste no involucrarte porque estaba demasiado ocupado bebiendo? La nea quedó en silencio excepto por la respiración irregular de Luis. Te estoy dando la oportunidad de hacerlo correcto por primera vez en 3 años. Tómala. Retira la petición. Déjà que Carla te recuerde como el padre que la amo lo suficiente como para dejarla hier, no el vago que trató de usarla como palanca. Luis colgó sin responder. Esteban Suárez no l'amó. En cambio, su abogada, una mujer afilada llamada Ursula Campos,
contacto a Huerta directamente. Mi cliente está preparado para retirar su petición con respecto a Mauricio Calderón a cambio de que el Sr. Calderón retire su demanda de pensión alimenticia retroactiva y firma un acuerdo de confidencialidad con respecto a la circunstancia de la paternidad de Mauricio. Huerta la puso en altavoz. Licenciada Campos, su cliente quiere preservar su matrimonio ocultando al hijo que engendró a través de una aventura extramatrimonial. Entiendo la motivación, pero mi cliente no está interesado en proteger los secretos del Sr. Suárez. Entonces procederemos a juicio, estableceremos la paternidad y buscaremos la custodia compartida. El Sr. Suárez está preparado para ser un padre para Mauricio. Esta la será. Suárez preparada para ser madrastra del hijo ilegítimo de su esposo. Interpuso Gem. Porque la estaremos interrogando como parte del descubrimiento de prueba. Ella se entrará de todo. Una posa. Está faroleando. Pruebam. Ya perdí mi matrimonio. Esteban todavía tiene el suyo para perder. ¿Quién cree que parpadea primero? Otra posa más larga esta vez. ¿Qué quiere? Esteban retira su petición. Firma una declaración jurada admitiendo que sabía sobre Mauricio y eligió no reclamarlo. Paga un acuerdo único de $2,000,000 de peso. La malo dinero de conciencia. Y nunca contacta a Mauricio ni a mi familia de nuevo. Eso es negociable. Podemos bajar a 1 million si firma hoy dijo Gem. Manana vuel vado. La próxima semana perseguimos la cantidad total en la corte más dano punitivo. Necesitaré consultar con mi cliente. Tiene hasta las 5 heures de l'après-midi. Esteban firmó a las 4h47 de l'après-midi. La transferencia bancaria llegó a la cuenta de Gem a las 4h52 de l'après-midi. Su abogado envió el aviso de retiro a las 4h55 de l'après-midi. Uno meno. Luis retiró su petición a las 2h du matin. Un breve correo electrónico de un hombre claramente intoxicado divagando sobre cómo el sistema estaba amanado y Gem estaba arruinando vida. Huerta respondió con un accuse de recibo formal y un recordatorio de que si Luis intentaba contactar a Carla en de que cumplira 18 años, perseguirian la reclamación completa de pensión alimenticia. Lo que de Jaba a Rogelio. La fecha limite de 72 horas lego y pasó sin noticia. Huerta presentó la reclamación de pensión, adjunto embargo preventivo a la propiedad de Rogelio y envió citación a su empleador y al abogado de divorcio de su esposa porque el investigador privado de Huerta había descubierto que el matrimonio de Rogelio ya estaba en terreno inestable. Rogelio se rindió 3 días después con una llamada telefónica a Gem directamente, pasando por alto a los abogados. Gana dijo Rogelio, su voz hueca. Estoy retirando todo, pero quiero que sepa lo que es hecho. Mi esposa me está dejando. Mi hijo no me hablan. Estoy perdiendo mi trabajo porque el escándalo es malo para la reputación de la firma. Has destruido mi vida entra. No, Rogelio. Destruiste tu vida cuando te acostaste con la esposa de tu mejor amigo. Solo me aseguré de que no pudiera destruir la mía también. Gem no sintió satisfacción, solo una finalidad fría y vacía. Podría haber sido un padre para Diego. Podría haberlo reclamado cuando nació, criarlo, amarlo. En cambio, le pagaste a Marina para esconderlo y fingiste que no existía. Eso no es culpa mía. Eso es culpa tuya. Espero que pueda vivir contigo mismo. Puedo. Tu puedes? Rogelio colgó sin responder. 6 meses después, la casa de los Calderón se había asentado en algo parecido a la normalidad. Diego había comenzado a tramitar su permiso de conducir y estaba hablando sobre universidad. Carla se había unido al club de teatro y descubierto un talento para la escenografía. Mauricio había crecido varios centímetros y perdido 2 dientes frontales. Las visitas supervisadas de Marina se habían graduado a no supervisadas, 2 fines de semana al mes. Los niños regresaban de esa visita calado y retredo, pero iban sin quejarse. Gem había aprendido a no hacer demasiada pregunta. Cualquiera que fuera la curación que necesitaba suceder entre lo y su madre sucedería en su propio tiempo. El millón de pesos de Esteban estaba en una cuenta de inversión destinada a los fondos universitarios de los niños.
Gem había agregado a ela de la póliza de seguro de vida que había cobrado y los ahorros que había acumulado. No cubriría todo, pero era un comienzo. En una manana de sábado a final de primavera, Gem estaba trabajando en el garage cuando Diego apareció en la puerta, con su teléfono en la mano. Papa, podemos hablar? Gem dejó su herramienta. Siempre. ¿Qué pasa? He estado pensando sobre. Sobre mi padre biológico. Rogelio. La voz de Diego era cuidadosamente neutral. Sé que dijiste que podía decidir cuando fuera mayor si quería conocerlo, pero tengo curiosidad. No por quiera que si mi papa ni nada. Tu er mi papa, pero por quiero entender de don vango. El pecho de Gem se apretó, pero mantuvo su expresión tranquila. Está bien. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué se mantuvo alejado? Y Diego miró su teléfono. Quiero saber si puedo contactarlo. Solo para hablar, para hacer el pregunta. Este era el momento que Gem había estado temiendo y preparándose. El momento en que su hijo comenzaron a buscar su propia verdad, su propia conexión. Quería decir no para proteger a Diego de la decepción y el dolor que Rogelio inevitablemente causaría. Pero ese no era su derecho. Rogelio Hernández vive en Querétaro. Está pasando por un divorcio porque su esposa se enterró de ti. Perdió su trabajo por la misma razón. Lo último que escuché, estaba trabajando como consultor y viviendo con su hermano. Gem sacó su teléfono, encontró la información de contacto de Rogelio y se la entregó a Diego. Este su correo electrónico y número de teléfono. Si quieres comunicarte, no te detendré. Pero quiero que entienda algo primero. ¿Qué? Rogelio tomó decisión. Eligió tener una aventura con tu madre. Eligió esconderse cuando quedó embarazada. Eligió pagarla en lugar de reclamarte. Y cuando finalmente intentó ser parte de tu vida, fut porque tu madre lo manipuló para ello. No porque se despertará un día y decidirá ser padre. Gem encontró la mirada de su hijo. No digo esto para ponerte en su contra. Lo digo para que entre con los ojos abiertos. Rogelio no es la persona que podría esperar que sí. Diego asintió lentamente. Pero está bien con que hable con él? Estoy bien con que tome tu propia decisión. Tiene 15 años, es lo suficientemente mayor para manejar verdad complicada. Solo. La voz de Gem se quebró. Solo recuerda que la biología no hace un padre. El tiempo es lo hace. La presencia es lo hace. El amor es lo hace. Y no importa lo que Rogelio te diga. No importa que relación pueda desarrollar con él, mi hijo. Eso no cambia. Diego cruzó el garage y abrazó a Gem con fuerza. Lo sé, papa. Siempre lo he sabido. Se quedaron así por un largo momento, rodeado de herramienta y proyecto a medio terminar. Mientras afura, el sol de primavera calentaba la entrada donde Gem le había enseñado a Diego a andar en bicicleta a 7 años. Puede que ni siquiera el contact dijo Diego, retrocediendo. Solo quería saber que podía, que era mi elección. Siempre lo fut. Todo esto, la lucha, las demanda, la batalla por la custodia, todo fut para asegurarse de que usted très pudieran elegir su propio futuro. No Marina, no Rogelio o Luis o Esteban. Usted. Diego sonrió. La misma sonrisa torcida que Gem había visto en una sala de parto hace 15 años, instantáneamente amó. Al diablo con la biología. Este era su hijo. ¿Quiere ayudarme con esta terraza? Gem señaló la madera apilada contra la pared. Estoy construyendo un espacio exterior más grande para el verano. Figure que podríamos usar algún lugar para pasar el rato. Claro, pero soit terrible en carpintería. Entonces te enseñaré. Eso es lo que hacen los padres. Trabajaron juntos durante la tarde, midiendo y cortando y ocasionalmente maldiciendo cuando un clavo se torcia. En algún momento, Carla salió y comenzó a hacer preguntas sobre el diseño de escenario teatral, lo que llevó a una discusión sobre muros de carga e integridad estructural. Mauricio apareció con una pelota de fútbol y los convenció a todo de tomar un descanso para una cascarita en el patio trasero.
J'emvio a su treijo jugando junto, sur isa resonando en la casa que diceno y construyo para elo, y sintio que algo cambiaba en su pecho. No perdon. Nunca perdonaria a Marina o a Rogelio o a los demás por elo que habían hecho. Pero aceptación, tal vez. Entendez que la familia que pensaba que tenía se había ido, pero la familia por la que había luchado estaba justo aquí. Imperfecta, complicada, ganada con esfuerzo. Suya. Et esa noche, después de que los ninos se habían ido a la cama, Jem se sentó en su oficina revisando los planos arquitectónicos para el desarrollo del centro. Su teléfono vibró con un correo electrónico de la abogada de Marina. Ella quería discutir la modificación del horario de visita, aumentando su tiempo con los ninos ahora que había completado con éxito su programa de terapia. Jem se lo reenvió a Huerta con una nota. ¿Qué piensa? La respuesta llegó en minuto. Depende de los ninos. Son elo suficientemente mayor para tener opinión. Preguntal que es justo. Jem hizo una nota para mencionarlo en el desayuno manana. Si Diego, Carla y Mauricio querían más tiempo con su madre, él no se interpondría en el camino. La lucha había terminado. El ganar había terminado. Ahora venía la parte más difícil. Vivir con la victoria, construir algo nuevo a partir de los escombros. Enseñar a su hijo que la fuerza no se trataba de no caerse, sino de volver a levantarse. Jem cerró su computadora portátil y subió las escaleras, revisando a cada nino una última vez de acostarse. Diego dormido con un libro en su pecho. Carla acurrucada alrededor de su elefante. Mauricio extendido como una estrella de mar su hijo, su familia, su vida. Y por primera vez en 6 meses, Jem Calderón durmió sin pesadilla. Aquí est donc nuestra historia llega a su fin. Compartan su pensamiento en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y los veré.